Buenas, somos Lucre y Pau, somos UX Leaders en Flux IT, una empresa de soluciones digitales que trabaja con empresas grandes de la Argentina y otros lugares del mundo. Nosotras particularmente nos vinculamos a los proyectos diseñando experiencias centradas en las personas. Bueno, la idea nuestra es poder compartir con ustedes nuestra experiencia vinculada al diseño de los espacios de colaboración antes y después de la pandemia. Pero para eso es importante que arranquemos con lo primero, ¿no? ¿Qué es el diseño colaborativo y por qué esta necesidad de crear espacios de colaboración? Diseñar se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir nuevos objetos y servicios. El diseño colaborativo es un proceso de diseño en el cual se juntan y dialogan distintas disciplinas y prácticas con el fin de facilitar el entendimiento y favorecer la innovación a través de la co-creación, frente a esta necesidad de diseñar con un enfoque cada vez más adaptado al ser humano y a sus contextos específicos. El codiseño nos propone más que invitar a las personas de otra disciplina a participar, que éstas deben incorporarse como codiseñadores activos. Los procesos de trabajo colaborativos facilitan la comunicación entre las distintas partes. La idea es romper este modelo de trabajo donde cada uno aporta desde su individualidad y después se converge en una solución, a participar de un proceso integrado impulsado por las prácticas ágiles donde los equipos se componen de los distintos actores de las con distintos conocimientos. De hecho, nosotras trabajamos abanderando la experiencia de usuario, ¿sí? Somos las dos diseñadoras de experiencia de usuario, que de por sí ya requiere, es una práctica que requiere de un abordaje colaborativo, es uno de nuestros pilares de trabajo. Ya que la experiencia de usuario se va a componer de la intersección de las necesidades o viabilidades del negocio, las factibilidades tecnológicas y la deseabilidad o las necesidades de las personas que lo van a utilizar. Esto nos convierte a nosotros o nos lleva a trabajar en un nuevo rol que es de facilitadores. ¿Sí? Nosotros abandonamos de alguna manera nuestro trabajo en el escritorio para empezar a cumplir un nuevo rol que nos desafía a desarrollar nuevas habilidades vinculadas a la comunicación efectiva, la escucha activa y la moderación de grupos. Nosotros con este trabajo nuevo, con este rol, lo que hacemos es romper los hilos de conocimiento a través de la generación de espacios que estimulen la participación activa de las distintas voces, que se involucren y que se comprometan en el proceso, generando un entendimiento común que permita alinearnos y generar valor para las personas a través de la innovación. Por ello, como diseñadores, nos abocamos a diseñar espacios de colaboración con el desafío de, por un lado, no solo diagramarlos, es decir, pensar el tiempo, las actividades, los participantes, sino también que además tuvimos que desarrollar habilidades para llevarlos a cabo, ¿sí? Para ponernos al frente de estos grupos de trabajo y para luego, en nuestro trabajo por fuera de estos espacios, que esté a la altura, digamos, de las expectativas que terminamos generando en estos encuentros. Estuvimos generando todos estos espacios con foco realmente en la presencialidad y de golpe llegó la pandemia, que la verdad es que nos puso en jaque, porque nosotros estuvimos tanto tiempo pregonando, justificando, buscando y generando el encuentro físico, que además nos parecía que era lo obvio y lo natural, hasta que la realidad misma de la pandemia lo volvió un imposible. Y la verdad que durante el primer tiempo nos mantuvimos inmóviles, ¿sí? Estuvimos esperando a que la pandemia se vaya, a que podamos retomar a nuestros espacios. Hasta que, por conocimiento de todos, nos dimos cuenta de que nos íbamos a tener que adaptar a una nueva realidad. Y de esto se trata esta charla. Les traemos para conversar sobre estos espacios justamente de colaboración que nosotras creamos con este espíritu presencial y de cómo nos fuimos adaptando a la pandemia. Para ello vamos a ir repasando los distintos pilares que conforman estos espacios, viendo el antes y el después y el contraste, ¿no? de estos distintos momentos.
Bueno, yo voy a arrancar contando sobre el primer espacio, el primer pilar, que es justamente el espacio, que aborda lo que sería el espacio físico. De vuelta, piensen que todos estos talleres nosotras los diseñamos y pensamos fomentando el estar todos juntos en un mismo lugar. Entonces, desarrollamos toda una estrategia de abordaje con foco en encontrar espacios amplios y generosos que permitan a los distintos participantes moverse y acomodarse y justamente poder circular libremente. Que permitan mantener al mismo tiempo distintos focos de trabajo y esto lo que habilita es que nosotros podemos darle continuidad a las distintas actividades sin tener que o sacarlas del foco de la pantalla o tener que guardar todo para darle continuidad a otra actividad. La idea es poder estar en un espacio con todas las actividades en forma simultánea. Las problemáticas con las cuales nos fuimos encontrando tienen que ver con que muchas veces los clientes requerían que estos talleres se realizaran en sus propios contextos y esto era bastante complicado porque no contaban con espacios físicos. Nosotros en nuestras oficinas sí contamos con espacios muy agradables, pero bueno, no siempre el cliente podía venir. Y otra problemática que se encuentra en este tipo de talleres que tiene que ver con que nos movilizamos con un montón de materiales y muchas veces el traslado termina siendo bastante engorroso. Por suerte, nosotros, perdón, que pasé, en nuestra oficina generamos espacios que nos permiten hacernos de un montón de materiales y disponemos de bolsas y de formas de trasladarlo para que esto no termine siendo un problema. Bueno, y en contraposición a todo esto que contaba Lu de los espacios amplios y del contexto que se generaba específico para trabajar colaborativamente, arrancó la pandemia justamente y nos vimos encerradas en dos dimensiones, en el plano bidimensional, y tratando de afrontar esta nueva realidad para seguir trabajando colaborativamente. Por suerte, las herramientas digitales que solemos usar, los Words, fueron incorporando funcionalidades y un montón de recursos que nos han ido ayudando a sobrellevar los workshops y lo han hecho mucho más ameno, como por ejemplo incorporar la posibilidad de poner música mientras que estás haciendo un taller. La verdad es que una de las grandes cosas que se ganó creo que tiene que ver con la comodidad, esta cuestión de poder estar desde tu casa y tener la comodidad que querés al momento de trabajar. No obstante, encontramos que hay muchas dificultades técnicas, por ejemplo, vinculadas a la conexión a Internet, por ejemplo, o a la cuestión de tener que enseñarle a la gente que invitamos a las actividades colaborativas a usar las herramientas. Y eso a veces lo que hace es convertir algo que debería fluir mucho para que justamente sean las charlas necesarias en pequeñas trabas que hacen que las cosas no fluyan. Bien, a este espacio de trabajo le tenemos que además adherir el diseño de un buen. Para este tipo de actividades es muy importante que las personas se sientan relajadas, distendidas, que sientan que cortan con su rutina, con sus hábitos cotidianos del trabajo y se sumerjan en un espacio diferente. Por ello nosotros recreamos siempre estos espacios iniciando con un rompehielos, con alguna actividad que permita, ya sea, si son personas de diferentes áreas que no se conocen, tener alguna actividad de integración que les permita como romper ese hielo de la primera vez que se encuentran, y si es un equipo que ya viene trabajando conjuntamente, nos permite como hacer este reseteo del espacio y sumergirnos en una nueva actividad. Para ello es súper importante que trabajemos y llevemos materiales especialmente diseñados, que resulten atractivos, que inviten a la interacción. A propósito, ustedes están viendo que llevamos juguetes, acudimos a lo lúdico, también acudimos siempre a la comida, que suele atraer y generar buen clima. Y está bueno porque incluso generar un break con un cafecito y algo para comer también invita a que las personas se encuentren en estos espacios
por fuera de las actividades, pero que ayudan a la integración de las personas. Las dificultades que más nos traían el tema de los materiales están vinculadas a que todo hay que prepararlo. Como les contaba en la oficina, nosotros tenemos materiales y estamos estoqueados, pero bueno, esto también requiere muchas veces de aprobación de presupuesto, de estar pendiente de si los materiales están vencidos o están en las condiciones adecuadas para poder llevarlos y tener una buena actividad, ¿no? Y respecto a esto, creo que, creemos que el clima fue una de las cosas que más nos costó trabajar, y de hecho hoy en día seguimos trabajando de ver de qué manera podemos generar ese clima inmersivo, como de ruptura de la rutina, para generar justamente otro tipo de conversaciones. Algo de las cosas positivas de la virtualidad tienen que ver con sumar recursos de un montón de lados virtuales, como por ejemplo empezar a usar los filtros de Snapchat como una forma de romper capaz que de las reuniones que tenemos 2 millones de reuniones una tras de otra, o que la gente no prenda la cámara. Entonces empezar a incorporar estos recursos nos ha ayudado a generar un poco ese clima, y también la cuestión de la economía de recursos, porque justamente es muy barato hacer cosas en el plano digital. No obstante, creemos que todavía nos falta seguir indagando, porque es muy difícil competir con la magia de los materiales, esa cuestión de que ves los Playmobil, ves los post-its y te sumergís en ese mundo, y ese contraste es muy fuerte, y creemos que hay que seguir trabajándolo. Y además la participación se hace mucho más cuesta arriba por esta cuestión de la distancia, de que cada persona esté desde su casa, y a veces cuesta más esa inmersión y esa sinergia. De hecho, también una de las cosas que nos está pasando tiene que ver con que los rompehielos, que antes eran cosas como para justamente hablar de cualquier tema y traer algo divertido a la mesa, hoy se convirtieron en el espacio para, por ejemplo, enseñarle a la gente a usar una herramienta con la cual después vamos a estar trabajando. Entonces ahí cambió un poco las dinámicas. Bien. Otra arista a tener en cuenta a la hora de pensar en estos espacios participativos, y que no es menor, es el tema del tiempo, ¿sí? Para juntar a tantas voces, a todas estas personas, es importante armarse un lugar en la agenda, y en general estos encuentros que nosotros diseñábamos con a veces 20, 30 personas, tenían una duración larga, entre 3 y 4 horas, para capitalizar, ¿no?, el esfuerzo de ir todos a encontrarnos, encontrar el espacio físico y, bueno, justamente poder aprovecharlo. Todas nuestras actividades y nuestros encuentros están diseñados, tienen una agenda que nosotros vamos cumpliendo, y en general para cada una de las actividades usamos el time boxing, o sea, vamos midiendo el tiempo, le asignamos un tiempo y tratamos de cumplirlo. Digo tratamos porque justamente otra de las habilidades que tuvimos que desarrollar como facilitadoras tuvo que ver con entender cuando una charla necesita continuar más allá de que el tiempo se haya terminado, y otras veces necesitan que las cortemos porque no va a llegar a ningún puerto, ¿sí? Entonces nosotros como facilitadores tenemos que también, somos diseñadores que estamos frente a un equipo, moderando también la atracción del tiempo y de que todo se pueda dar y cumplir con los objetivos que nos propusimos en el diseño de nuestro taller o encuentro. La dificultad que podemos llegar a encontrar tiene que ver con esto de poder hacer coincidir a las distintas personas en un encuentro, y en general lo que hacemos es, nos ayuda alguna persona, en general si es un proyecto con un cliente externo, alguien del propio cliente que nos ayude a gestionar y encontrar este hueco amplio para ir y justamente poder sumergirnos toda una mañana, toda una tarde en actividades que nos permitan trabajar en colaboración. Y bueno, en contraposición, algo que creo que hemos ganado, y no sé si les pasa a ustedes en sus trabajos, es que ahora las agendas están muy optimizadas, y detectamos que en este armado de actividades lográbamos generar una mayor convocatoria de las personas. Era menos costoso hacer que la gente se una a una reunión, justamente porque se evitan traslados, cada persona está en su casa y eso es mucho más fácil.
También una cuestión que las reuniones empezaron a ser un poquito más cortas, entendiendo cuáles son las nuevas dinámicas del espacio virtual, y si es necesario, aquellas actividades que antes duraban 4 horas las empezamos a particionar, cosa de que todas las personas puedan asistir. No obstante, sabemos que también el tema de la atención es como mucho más sensible, entonces la gente presta atención mucho menos tiempo y tenemos que cuidar mucho eso. Y también esta cuestión de que constantemente estás saltando de una reunión a otra y por lo tanto también la gente está agotada y hay que considerarlo también al momento de generar un buen clima y romper con lo que veníamos previamente teniendo. Bien, toda esta agenda tiene que ver con todos estos participantes, ¿no? Distintas voces, distintas personas pertenecientes a distintos sectores, sectores operativos, sectores administrativos, comerciales, tecnológicos. Es un espacio justamente a donde traemos estas distintas voces y como nos es importante que todas las voces sean escuchadas y participen, es súper importante intentar que realmente estén todos presentes, ¿sí? Si no, después seguramente haya algún pase de factura. Lo más lindo que tienen estos encuentros presenciales es que en general en las organizaciones, no, por otro lado, por fuera de estos espacios que nosotras podemos generar, muchas veces no existen. Entonces, los integrantes disfrutan mucho de poder encontrarte y hacer esta puesta en común. Lo físico nos da que las personas están ahí, como decimos, en presencia y alma, ¿sí? Nosotros podemos ver sus gestos, medir su nivel de participación, y no solo nosotros, ¿sí? También entre ellos mismos van midiendo este clima, van entendiendo quién está participando, quién no, y se van pinchando para lograr hacerlo. La dificultad que puedes llegar a tener está vinculada a que no siempre todas las personas participan de la misma manera, hay personas que son mucho más introvertidas, entonces ahí de vuelta desarrollamos un nuevo músculo que tiene que ver con pinchar a las personas más reservadas y callar a las personas tal vez que acaparan las voces para que el diálogo sea equiparado. Y respecto a la virtualidad, sumando a cómo hacer que las reuniones sean más colaborativas e inclusivas, vimos que también nos estaba ayudando a generar reuniones más interdisciplinarias. Entonces, de pronto, en ciertas reuniones que además participaba mucha gente, lográbamos incorporar gente de diferentes disciplinas para tomar un mismo punto de conversación. No obstante, y en contraposición a esta que cuenta Lucre de lo presencial, en donde ves los gestos, la gente está como presente y es más fácil detectar cuando alguien se distrajo un poco y traerlo de vuelta a la conversación, lo que pasa en el plano virtual es más complejo porque la gente tal vez se mutea, tal vez apaga la cámara y es más costoso a veces llevar la conversación y que las personas se apropien de los temas y que nosotros no necesariamente estemos pinchando para que el diálogo sea fluido. Por último, vamos a repasar un poco el tipo de dinámicas que pregonamos en estos espacios físicos, sobre todo, que tienen que ver con justamente llevar actividades tangibles, ¿no? Que se puedan tocar. Usamos mucho el papel. Nosotros en la oficina compramos papeles de ploteo enormes y solemos empapelar las mesas y las paredes. E intentamos que se generen actividades, por supuesto, que inviten a que todos participen. De hecho, ahí vemos en la imagen reglas que establecemos que tienen que ver con una charla a la vez o esto de que todos participan, porque es importante realmente que estemos todos alrededor de lo que va sucediendo y dando nuestro granito de arena. Es importante, por ejemplo, estas cartas que ustedes ven ahí, nosotros las ponemos como reglas al principio de los encuentros, pero después se las disponibilizamos a todos y entre ellos mismos se van moderando para escucharse y poder alinearse y trabajar en conjunto. Las actividades que nosotros proponemos, que los involucran, los hacen participar activamente, ellos agarran los fibrones, participan, trabajan con los elementos o con los post-it, y además utilizamos la técnica de la facilitación gráfica, que es una técnica en la cual vamos
plasmando en dibujos o en palabras la charla que se va teniendo, ¿sí? La facilitación gráfica es una de nuestras actividades principales, ya que es una aliada para ordenar las conversaciones, porque las cosas no quedan en el aire, todo lo que se va diciendo se va tangibilizando, genera horizontalidad, porque todo lo que se va charlando y la participación de cada uno queda volcada, y acá no hay voces más importantes o menos, sino que vamos volcando todo, y termina generando un mayor compromiso, porque cuando termina la reunión, ahí vemos en la foto, todos fuimos partícipes y estuvimos de acuerdo en lo que se fue charlando y conversando. Entonces es más fácil generar acuerdos y alinearse, ¿no? La dificultad que puede llegar a tener este tipo de actividades está vinculada justamente a lo que hablábamos hoy de la espacialidad. Muchas veces en las oficinas no hay tanta pared, o no nos permiten pegar por la cinta, etc. Pero bueno, para nosotros es muy importante esto de poder circular y estar adelante de estos materiales e invitar a las personas a que ellos mismos sean los que participan. Y respecto a lo que pasa en la virtualidad y lo que hemos ido descubriendo en este año y medio, teniendo que readaptar justamente estas dinámicas que eran muy de lo físico, porque agarramos fibrones, todas las personas que participaban agarraban fibrones, dibujaban, etcétera, fue encontrar alternativas en el plano virtual que nos permitieran hacer por lo menos las mismas prácticas, las mismas técnicas y no dejar de recolectar la información que necesitábamos. Ayuda mucho, por ejemplo, la cuestión de control C, control Z, los canvas infinitos que nos ayudan a corregir fácilmente si nos equivocamos, o aprovechar recursos infinitos que hay en el plano digital, un montón de boards con un montón de alternativas que nos han ido permitiendo emular de alguna forma lo que hacíamos presencialmente. No obstante, hay limitaciones técnicas que tienen que ver con que no es lo mismo dibujar a mano que dibujar en la compu, por ejemplo, y también el impacto que genera la facilitación gráfica, esto de que una persona o varias personas vayan participando simultáneamente y se vaya viendo cómo se construye colaborativamente en una pared, no es tan fácil de lograr en el plano virtual, y ahí sentimos que se pierde un poco esa esencia. Y después o sea, una de las cosas que nos dimos cuenta es que si esta charla la hubiésemos hecho al principio de la pandemia, hubiese sido totalmente diferente a lo que estamos contando hoy. Por suerte, durante este año y medio hemos transitado y nos hemos animado a pasar las barreras de la virtualidad y reinventarnos. Igualmente, como que vemos pros y contras de ambas formas de trabajo. Por un lado, extrañamos la sinergia, la complicidad, esa inmersión que generaba el espacio físico, en donde todas las personas estábamos trabajando colaborativamente y nos mirábamos y teníamos otra conexión y vínculo. Pero no obstante, nos encontramos que la virtualidad nos permitió hacer los encuentros colaborativos mucho más inclusivos, federales. Por ejemplo, ahora una persona que está a kilómetros de distancia o está en la otra punta del país puede participar de nuestras actividades, las actividades que generamos, y ya no es una limitante para generar el intercambio, y además es todo mucho más flexible y hay un universo de cosas para descubrir y seguir trabajando colaborativamente. Ahora es tiempo de ser híbridos, la verdad que lentamente estamos volviendo a dinámicas similares previas a la pandemia, no vamos todos los días al trabajo necesariamente, pero empezamos a combinar esos dos mundos y esas dos realidades, y los espacios colaborativos también nos piden eso, que empecemos a encontrar oportunidades de descubrir nuevos puntos de interacción en estas nuevas dos formas de trabajo que tenemos, ¿no? Y acá unas reflexiones que hacemos con Lucre respecto, bueno, a qué significa ser híbridos. Nosotros recién
estamos empezando a trabajar de esta manera y nos estamos empezando a encontrar con esta realidad en donde empiezan a convivir las dos cosas en simultáneo. Nos encontramos por un lado con el desafío de diseñar experiencias sincrónicas, es decir, armar por ejemplo un workshop o una reunión colaborativa en donde haya gente de forma presencial y otras personas de forma virtual. Bueno, ¿cómo hacemos que ambas partes se sientan incluidas, que tengan la misma experiencia y conectemos de igual manera? También esta cuestión de rediseñarnos como facilitadoras, no es lo mismo facilitar para el espacio físico, en donde capaz que hay recursos que ya teníamos mucho más trabajados, bueno, cómo lo hacemos desde lo virtual, y a su vez desde estas experiencias híbridas. También vemos que ahora lo presencial, esto de decir, che, en tal fecha podríamos armar un workshop, juntémonos a trabajar presencialmente, se vuelve en realidad en algo especial, o aún más especial de lo que era previamente, porque justamente hay otra expectativa, las ganas de volver a encontrarse, de trabajar con una dinámica en donde la computadora queda a un costado totalmente y puedas expresarte de otra manera, por lo tanto lo tomamos como una oportunidad para generar otro impacto en los grupos. Y también decidir, y esta también es una responsabilidad como diseñadoras que tenemos, de decidir justamente cuándo los encuentros o estos espacios colaborativos van a ser físicos, virtuales o mixtos. Por ejemplo, no sé, al inicio de un proyecto se puede dar, si es posible, el encuentro físico, presencial, en donde además de juntarte, intercambiar o debatir sobre los puntos de trabajo específicos, lo que haces es justamente generar una sinergia diferente, que las personas se conozcan, que haya rompehielos que te inviten a conectar a las personas de otra manera y que el proyecto fluya mucho más porque ya previamente generaste esa vinculación. Y ya para cerrar, una última reflexión que tiene que ver con que estos espacios colaborativos requieren de mucho compromiso, no solo de las personas que facilitan, sino de las personas que participan, porque pones todo tu cuerpo, toda tu mente al 100% en 1 hora o 2 horas, en donde tenés que estar escuchando, participando, concentrado, y digamos que de alguna forma te estalla la cabeza, y es así. Pero la reflexión tiene que ver con que no importa si es presencial o es virtual, creemos que los espacios colaborativos valen mucho la pena. Y ahora sí, para terminar, les dejamos nuestros contactos y si les parece, la seguimos por ahí. Muchas gracias por escucharnos. Estamos viendo.